seguimos compartiendo esta edición nocturna de Primero Noticias. Vamos a analizar en esta etapa acerca de un informe realizado por el Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto sobre la informalidad laboral y también la informalidad económica. Ya está aquí con nosotros en el estudio de Primero Noticias. Le damos la bienvenida al presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Besso. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto de estar en el programa. En esta oportunidad me toca venir a mí. Hay otros programas que compartimos con otros integrantes del Consejo Económico y Social, porque es una institución que cada cosa que trabaja la refleja a través de una concertación permanente, ¿no? Es un órgano colectivo. Es un órgano colectivo e independiente, ¿no? Que ha tenido la virtud de, cuando lo convocó Juan Jure, de respetar esta independencia, y bueno, el intendente actual Llamosa también respeta esta independencia que debe tener un organismo que tiene características, podríamos decir, funcionales de futuro, como va a tener el Defensor del Pueblo, y ojalá así sea, ¿no? Porque creo que esta independencia le hace muy bien, porque es una mirada desde la sociedad hacia los grandes problemas o los grandes proyectos que necesita la ciudad. Es bueno aclararlo porque cada vez que surgen informes, datos, siempre está la duda, ¿no? De dónde surge, quién emite la información. Sí, sí. Miguel, han realizado un estudio, ¿es sobre la ciudad de Río Cuarto, el Gran Río Cuarto? ¿Cuál es el sector que es sobre la ciudad de Río Cuarto. El Consejo Económico y Social tiene función sobre la ciudad de Río Cuarto. Por supuesto, como decíamos, funcionamos en la vecinal Fénix, y nuestros estudios que hacemos con las instituciones de la ciudad están hechos sobre base de equipos propios. Hay muy pocos estudios centrados en la ciudad de Río Cuarto, los hay, pero muy pocos, pero además de que son pocos, en este caso es concertado por todas las instituciones, que eso le da el valor de un estudio directo de la ciudad y acordado con todas las instituciones de la ciudad. Y le da legitimidad, seguramente. Claro. Pero además esto nos permite después sugerir algunas acciones públicas para el gobierno nacional, provincial y municipal. Miguel, antes de arrancar con los resultados, que es muchas veces lo que a la gente le interesa conocer y saber, y que en definitiva después termina siendo la herramienta para gestionar, el estudio, ¿cómo se realizó? ¿En un periodo de tiempo, comparándolo con otro tiempo anterior? Bueno, el estudio tiene en cuenta una cosa que es muy importante que pongamos o lo puntualicemos, ¿no? Lo primero es que es sobre los últimos 10 años. Bien. Hasta fines del 2015, que son los datos desde donde se puede extraer esto de la ciudad de Río Cuarto en particular. Pero además hay un elemento importante. Este tipo de estudios tienen que estudiarse en periodos de 5 o 10 años. Porque si no, podemos cometer el error, no sé si tenemos alguna placa, pero hay una fluctuación permanente, por lo cual nosotros tenemos que ver el promedio que se da en esos 5 o 10 años, porque esa fluctuación puede ser que en un momento, en un trimestre, dé una alta o una baja. Claro. Y nos creemos que eso es la realidad de los últimos los famosos 2 años. picos, ¿no? Que sube o baja de golpe alguna actividad. Correcto. Entonces lo que nosotros buscamos es que haya un promedio de lo que viene dándose en los últimos 10 años en la ciudad de Río Cuarto en lo referido a la informalidad laboral. Pero también nuestro documento y nuestro estudio habla también de las problemáticas que tienen que ver con la informalidad económica, que es otra cosa. Tiene que ver con la actividad económica de la ciudad. Y la informalidad laboral tiene que ver con la realidad que viven los trabajadores de la ciudad de Río Cuarto. Una y otra afectan al desarrollo. Bueno, arrancamos por la informalidad laboral. ¿Qué fue lo más significativo, lo que más le llamó la atención que se encontraron? Bueno, lo primero es poder percibir, porque estos son datos que la gente da. Son estudios que nosotros adaptamos de los estudios nacionales, pero que además lo complementamos con estudios propios de encuestas que realizamos hace poco más de un año en toda la ciudad de Río Cuarto. Se complementan un estudio con el otro y nos dan estos datos. En principio, el 38% de los 38% de los que están trabajando en la ciudad no tienen aporte jubilatorio. Es decir, la relación con el empleador es una relación precaria. Es una relación en donde no hay las condiciones que debería tener cualquier trabajador dentro de la estabilidad. Y esto es un dato importante, pero más importante por ahí son los datos que tienen que ver con la característica, por ejemplo, si es joven o es adulto. Seguro, porque está más próximo a jubilarse. Si es hombre o es mujer. Bueno, y acá hay un factor que influye mucho. En función de la calidad de sus estudios, los niveles de estudio,
¿esa brecha se agranda o disminuye? O sea que aquí sí la educación es un papel central para marcar la diferencia. Mira, en este tema, en la distribución del ingreso y en la cuestión referida a la pobreza y al desempleo, está totalmente vinculada la educación y digamos que es la columna vertebral de cómo se amplía o se disminuye este tipo de situaciones. Mayor o menor ingreso, mayor o menor informalidad, mayor o menor pobreza, mayor o menor posibilidades de empleo. Siempre está vertebrado por el eje de la educación. Nosotros ya lo dijimos hace 3 años y medio atrás, 4 años, en nuestro primer informe, cuando nací el Consejo Económico Social, que el 48% de los riocuartenses no terminaba la escuela secundaria. Y esto, a la hora fue un estudio que llamó la atención. Me acuerdo. Sí. Bueno, esto no está desvinculado. Hay que analizarlo en su conjunto a cada uno de los datos. Bueno, y acá veíamos la placa recién de cómo va variando la situación de hombre y mujer por el género y cómo va variando la realidad en los varones y mujeres, decimos acá, ¿no? Y en otra de las placas, cómo varía la realidad jóvenes y adultos. Por ejemplo, en varones y mujeres hay una diferencia que oscila, o sea, va desde los 3 a 15 puntos de diferencia entre un hombre y una mujer. Pero si entre ese hombre y esa mujer los estudios son similares en el nivel de estudio, es decir, por ejemplo, que han llegado a estudios universitarios, la diferencia entre el hombre y la mujer solo es del 3%. Cuando la diferencia o disminuye la calidad educativa, puede llegar hasta el 15% de diferencia en informalidad. Miguel, para tener datos puntuales así un poquito más rápidos, ¿quién es más precarizado, la mujer o el hombre? La mujer, pero en función de esta cuestión variable, educativa, sí. ¿no? De esa esta cuestión educativa que vemos que se achica al 3%. Pero esto lo podemos analizar también para la distribución Rápidamente del ingreso. podríamos decir que la mujer que tiene acceso a la educación tiene más posibilidades de tener igualdad de acceso a fuentes laborales que el hombre. Exactamente. Pero esto también lo podemos ver en la distribución del ingreso. La mujer gana menos que el hombre, salvo que crezca su educación en donde se acerca a lo que gana el hombre. Pero veamos los jóvenes. ¿Con respecto a las edades? Bueno, a la franja de los jóvenes, nosotros vemos en nuestro estudio que hemos concertado con todas las instituciones y que en poco tiempo vamos a hacer una propuesta para los 3 estados de cómo nosotros entendemos que pueden corregirse algunos de estos aspectos, que son aspectos y problemas de toda la vida, pero que hay que saber que juegan en contra de cualquier proyecto de desarrollo sustentable en la ciudad. Seguro. Entonces, ¿qué pasa con jóvenes y adultos? Fíjate vos la diferencia. Un chico promedio de 25 años con un adulto de 45 puede llegar la diferencia entre un 15 y un 25% de diferencia en la informalidad. Es muchísimo. Es mucho, sí. Es mucho. Y le cuesta al trabajador joven ingresar al sistema. Lógico, es por su edad, está en un proceso de inserción, pero naturalmente aquí también influye los niveles educativos que ha tenido. Y se ven claramente cuando vemos en hombres y mujeres, de acuerdo a la educación, ves como el rojo y el azul se acercan o se alejan. Y ahí están medidos, si no me equivoco, por diferentes, no solamente por diferente género, sino también por años. Entonces, esta variación es muy importante tener en cuenta que vamos a disminuir la informalidad en la medida que crezca la educación, pero además que crezca la responsabilidad del Estado de controlar. Claro, porque desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, desde el Estado municipal, y no solo en la informalidad laboral, sino también en la informalidad económica. Una empresa habilitada como corresponde y en las condiciones que corresponde, compite con lealtad con respecto a una empresa que esconde algunos datos de cómo debe actuar en el terreno de la competencia con el que tiene todo en orden. Porque esto también perjudica, también hay informalidad, aunque no sea informalidad laboral. Se llama informalidad económica eso, ¿no es cierto? Y repercuten unas sobre las otras. Bien. Miguel, para repasar un poquito entonces, ¿el joven de 25 años es más precarizado o menos que el adulto de 45? Entre un 15 y un 25% más. Más. Salvo que su calidad educativa, mientras va avanzando, va disminuyendo el número. O sea que podríamos decir rápidamente, haciendo una lectura rápida, que la inserción laboral del joven es más factible que se dé en un ámbito de precarización.
En un 15 o un 25% de diferencia con el adulto promedio de 45 años. Y con respecto a los rubros, ¿han analizado cada uno de los rubros? ¿Cuál es el de mayor? Sí, mira, en realidad son 24 rubros que se estudian desde el sistema de lo que se llama Mercosur, que es un estudio que se realiza en todos los países que integran el Mercosur. Es un método, un camino para llegar a ese lugar. Y desde ahí nosotros, por ejemplo, vemos que la construcción tiene una precariedad que se mantiene entre los primeros siempre. El empleo doméstico también, aunque se ha notado entre el 2005 o el 2015, quizás de manera transitoria, un enorme crecimiento que supera los 30 puntos de lo que es el sector inmobiliario, donde por particularidades del tipo de negocios, que trabajarán por comisión o por algunas cuestiones que habría que corregir y en otras no, puede darse que esta diferencia transitoria hoy nos aparezca como lo más llamativo de los últimos 10 años. Por eso decimos, hay que medirlo en el promedio, ¿no? Y este es un dato importante. El Estado, por ejemplo, o los rubros del Estado como energía, o el propio Estado, ¿qué es el Estado? El Estado nacional, que tiene muchas oficinas en la ciudad, porque esto es todo ciudad, ¿no es cierto? Como la universidad también. La universidad, el Estado provincial y el Estado local, hoy están en 8.4 de informalidad. Lógicamente que hay que trabajar fuertemente sobre eso, porque el Estado es el primero que debe dar el ejemplo, y bueno, esta variedad incluye a todos los organismos del Estado de distintos niveles. Y bueno, hay actitudes, hay gestos, hay movimientos que dan alguna luz de esperanza, pero bueno, el Consejo Económico y Social tiene que hacer una propuesta para decir, bueno, lo pueden tomar o no, pero el Consejo Económico y Social, donde está la Iglesia Católica, como estuvimos hoy a la mañana, la Iglesia Evangélica, estaba la sociedad rural, estaba el centro comercial, estaba los representantes socioculturales como Nicolás Ángel Florio, deportivos como Modesti, la CGT, la CTA, todos en conjunto queremos proponer mejorías para que los estados en los distintos niveles, municipal, provincial o nacional, tomen estas sugerencias que son de todos los sectores sociales y desde la independencia de un estudio que lo que mira es en positivo cómo podemos mejorar. Sabemos que son problemas de muchos años. Ahora, nos pasó con esto y nosotros hicimos aquel documento o aquel primer estudio, luego con una propuesta de educación, desarrollo y pobreza, y se abrieron escuelas que recuperaron chicos que habían dejado la escuela secundaria, que es multiplicadora de pobreza. Instalamos el tema de la importancia de transformar la materia prima, que es enorme en la región de Río Cuarto, para que consideremos y empecemos a generar trabajo en Río Cuarto. Hoy, el propio Estado provincial creó una secretaría vinculada a lo agroalimentario y hoy está instalado el tema. Es decir, el Consejo tiene que instalar el tema para que los estados lo miren, lo hagan visible, y en este tema también, por más que venga hace muchos años, hay que instalarlo, porque atrás de cada número, y esto lo voy a decir hay porque una familia, hay gente. Siempre me lo dice la Iglesia Católica, ¿no, Miguel? Humanizar los números, ¿no? Claro, atrás de cada número hay un ser humano, hay una persona que tiene sueño, que tiene angustia, que tiene expectativa. No es un número, es una persona que hay detrás de cada de ellos. De cada uno de estos estudios pretendemos que mejore la calidad del empleador y la calidad del trabajador, es decir, mirado integralmente. Miguel, muchísimas gracias por estar, realmente da para hablar mucho, largo y tendido el tema. Así que muchísimas gracias. Bueno, en otra oportunidad te vamos a invitar para hablar acerca de otros puntos porque sabemos que el informe es muy completo. Sí, bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, marcamos una pausa y enseguida volvemos.